Sé muy bienvenido a God's Foundation Builders. En español, God's Foundation Builders quiere decir los que ponen los cimientos para Dios, para el reino, ¿sí? Y soy Marisa y hoy estamos haciendo esta enseñanza sobre la limpieza de las líneas de sangre. Si estás viendo este canal es probablemente porque te interesa el tema de la limpieza de las líneas de sangre, pedir perdón de tus pecados y sobre todo obtener justicia y resultados en tu vida de oración. Particularmente he encontrado mucha gente que ha estado utilizando esta metodología de las cortes celestiales y la limpieza de las iniquidades, porque hay mucha idolatría profana en nuestro pueblo hispanoamericano, o sea, en España, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos y Canadá, el pueblo hispano. Bueno, déjame te cuento que el tema de las líneas de sangre y el tema de las cortes celestiales está tomando cada vez más fuerza. Este es Hervoge Sirovina, que salió con Sid Roth, está en inglés el video. Encontré uno en español, te lo voy a vincular por aquí para que lo veas. Y escribió este libro con Robert Henderson que se llama Redimiendo tus líneas sanguíneas, fundamentos o fundaciones para romper las maldiciones generacionales desde las cortes celestiales. Él es alemán, de origen, me parece ser rumano o algo así, porque Hervoge Sirovina no es un nombre alemán, pero bueno. Y este es James Kowela. James Kowela, te cuento un poco su historia. Su papá era un político muy importante en su nación, estaba casado con una señora, tenían 5 hijas, pero no había ningún hijo varón. Y la señora fue con los brujos y desde la concepción dedicó a este niño a los ídolos, a los dioses, a los demonios de su nación para que le dieran un niño varón. Mira, cuando nació James Kowela, a los 3 meses el papá abandonó a la mamá y al bebé de 3 meses de nacido y se llevó a las 5 hijas. Porque el niño a los 3 meses era tan malvado que el padre se asustó y salió corriendo. Imagínate cómo habrá estado esa dedicación. A los 6 años se lo llevaron a Roma a que aprendiera un montón de cosas y cuando regresó a su país, o sea, él fue educado para ser un líder, pero un líder espiritual, pero del otro lado, del lado al que no le vamos, del lado del diablo. Y tenía control, él tenía 400 brujos a su servicio. Y Dios, como siempre, pone a un intercesor porque sabe, él sabía que James tenía un propósito completamente diferente, que no era servir al reino de las tinieblas, y mandó una mujer a que intercediera por él. Y un día Dios le dijo, ve y busca a James. Y nadie le decía James, todo el mundo le decía amo, maestro, señor. Pues salió, ella no pensaba encontrárselo, ella fue al mercado, se lo encontró y lo llamó James, pero como nadie le llamaba por su nombre, él no volteó. Lo llamó una segunda vez James y una tercera vez James. Y entonces él sintió así como un golpe espiritual, porque en su religión, si tú llamas a la persona 3 veces por su nombre, tú eres dueño de esa persona. Nada más, qué tontería, ¿no? Bueno, pero son esas cosas que están en esas religiones del infierno. Y cuando él volteó a ver a esta mujer, lo único que vio fue la luz del Señor Jesucristo. Y se convirtió y ella le enseñó, lo empezó a ministrar, lo ayudó a liberarse, no sin problemas, porque los brujos y el lado oscuro no deja tan fácilmente que una persona tan poderosa como este hombre, que era un gran brujo en todo África, dejara las filas del lado oscuro. Y ha dedicado su vida a Dios, pero 22 años estuvo él, desde el momento de su concepción, dedicado al maligno.
Y bueno, el testimonio de él es que se convirtió, sus padres se volvieron a casar, tuvieron 2 hijas más, o sea, la verdad, muy impresionante. Este es el pastor Chu, porque este es de un video que yo vi en inglés, un poco difícil en el sentido de que James habla inglés con un acento muy, muy africano. Este es el pastor Chu y su testimonio es que él viene de 11 generaciones de asesinos en China. Y el tatarabuelo tiene que salir corriendo de China y se refugia en Malasia. Y su abuelo se vuelve, o sea, el hijo de su bisabuelo, que es su abuelito, el señor Chu, se convierte al cristianismo, le entrega su vida a Dios y le pide a Dios, dame un descendiente que sea pastor, que sea ministro. Y él es pastor de esta iglesia en Malasia. Y él te cuenta que sí, tenía, haz de cuenta, desde hace 400 años o 500 años, 11 generaciones de asesinos en China. Y pues serían muy malos y muy asesinos, pero un montón de muertes prematuras, un montón de alcoholismo, muchísima locura. Y su testimonio es que él es un pastor y que todas esas muertes prematuras, alcoholismo y locura ya no están en su familia. ¿Por qué? Porque venimos cargando los pecados de los antepasados, pero por supuesto que Dios quiere limpiarnos. Pero el diablo siempre va a buscar cosas en nuestra vida y en nuestra línea de sangre para bloquearnos. Y que Dios no pueda intervenir en nuestras vidas de manera legal, o sea, legalmente nos bloquea el diablo. Y entre más crecemos en autoridad espiritual, más peligrosos nos volvemos para el diablo y más nos va a querer bloquear. Por eso, de repente te encuentras en que cosas que están en nuestros ancestros, pecados que no eran tan evidentes, que no sabíamos muy bien de dónde venía cierta enfermedad o cierta locura o ciertas cosas que suceden en la familia, ¿no? Como yo les he contado que había muchas cardiopatías en la familia de mi papá y que un montón de sus tíos y de sus tíos abuelos se murieron del corazón. Bueno, no sabíamos de dónde venía, ya estamos averiguando, ese es el fruto de la iniquidad y estamos entendiendo cuál es la raíz de la iniquidad y tiene que ver con crueldad y masonería e idolatría profana. Entonces, surgen todas estas cosas y te empiezan a bloquear, comienzan a surgir. También les he comentado que a mí me han hecho mucha brujería y que yo decía, pero si yo ya le pedí perdón a Dios de todas las brujerías, lecturas de carta, limpias que yo me hice, ¿por qué me sigue afectando? Ah, porque yo no había pedido perdón de las brujerías de mis bisabuelas y tatarabuelas, que tenía una que era muy espiritista. Entonces el diablo escarba en los pecados de nuestros antepasados y es como cuando hay 2 candidatos o 3 candidatos a un puesto político y empiezan a escarbarle el competidor, el contrincante político y empieza a averiguar todas las cosas malas que hizo para sacarlas en los diarios y en los noticieros y irse sobre el carácter moral de esa persona y decir, este no puede ser presidente, este no puede ser presidente municipal, este no puede ser alcalde, porque él cuando era chiquito se robaba los Twinkies de la tiendita de la esquina. O tiene una mujer escondida en otro pueblo, es un adúltero, es un fornicario, tiene 4 familias. Empiezan a escarbar, bueno, pues así el diablo empieza a escarbar en nuestro pasado. Y entre más crecemos espiritualmente, más por eso debemos limpiar y purificar nuestras vidas. Hay un dicho en inglés que dice, new levels, new devils, nuevos niveles, nuevos diablos, ¿sí? Claro que cuando estamos hablando de Dios, desde luego, Dios nos da más nivel y más autoridad espiritual y también asigna, ahí en esos niveles altos de autoridad también hay otros espíritus que están asignados por Satanás para bloquear esos lugares de autoridad y a las personas que suben en esa autoridad espiritual, incluso política, ¿sí? Pero Dios también asigna más ángeles con más poder para ti, para ayudarte, para asistirte.
Todo esto de los diferentes niveles de autoridad viene en este video. Ya no lo han visto mucha gente, pero yo creo que quedó muy bien porque ahí te explico cómo una cosa es tener autoridad espiritual sobre ti, sobre tu familia, sobre tus circunstancias y pedir perdón sobre tus pecados personales y familiares. Y otra cosa es querer llevar como en intercesión a una nación, a una ciudad. Primero tienes que pedir perdón, primero por los pecados de la iglesia y todo aquello en donde la iglesia en tu país ha fallado, que por negligencia se hayan pasado políticas que no deberían haberse pasado, leyes. Por ejemplo, en México tenemos que pedir perdón por haber permitido que pasara la ley en la Ciudad de México que permite el aborto hasta las 12 semanas. No tienes ni que decir nada, nada más decir, pues yo quiero hacerme un aborto y te lo hacen en la Ciudad de México, lo cual está perfectamente en contra de la palabra de Dios. Bueno, esa es una falla que ha tenido la iglesia y ya que pediste perdón por los pecados de la iglesia, aquí hay otros pecados también. Bueno, mira, mejor ve el video. ¿Para qué te cuento yo el video si ahí está el video, verdad? Bueno, entonces los pecados de los antepasados. A lo largo del camino, ¿sí? Antes de llegar aquí a la ciudad en la que tú vives, el pueblo donde tú vives, ¿sí? A lo largo del camino donde llegaron todas las poblaciones del continente americano o también de España, si nos estás viendo en España, establecieron ciudades, viviendas y altares. Y seguramente mataron personas luchando contra otras tribus para llegar, por ejemplo, en mi caso, a México Tenochtitlán. Yo vivo en la Ciudad de México, esto era México Tenochtitlán, y la leyenda dice que vinieron de Aztlán, pero la verdad es que casi todos los habitantes de las poblaciones amerindias en el continente americano bajaron por el estrecho de Bering. Independientemente de que tengamos antepasados que vinieron de Francia, de España, de Portugal, de Inglaterra, de donde hayan venido. Y por supuesto que hicieron rituales profanos en todo el nuevo territorio al que ingresaron. Y aquí te muestro un mapa de cómo llegaron. Por aquí arribita, ves el estrecho de Bering, es este de tu lado izquierdo, superior esta parte, y pasan y la parte roja se va hasta Islandia y luego esta parte amarilla se va a Canadá y todos estos son Inuit, pero luego bajan también para que esta parte morada y esos son los Cherokees y todas esas poblaciones que están en los Estados Unidos y luego todas las demás poblaciones que bajaron por California, por México, por Centroamérica, que se establecieron en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Venezuela, que llegaron luego al Caribe, que bajaron hasta Chile, hasta la Patagonia, hasta Argentina. Todos venimos de esta parte de acá. Y, por supuesto, que hicieron toda esta idolatría profana. Cuando tú ves estos mapas de cómo migraron los pueblos a las distintas regiones del continente americano, vas viendo que bajaron por este estrecho de Bering, desde Siberia, cruzaron Alaska, porque era un estrecho pequeñito, o sea, ahorita están muy separadas Siberia y Alaska, pero se podía cruzar a pie, lo que fuera fácil porque había mamuts y, bueno, un montón de animales peligrosísimos y un frío tremendo. Y bajaron. Y en todos nuestros linajes la gente hizo convenios con otros dioses. Y cuando nuestros antepasados bajaron a través de esos bosques de Alaska, fueron haciendo convenios, y luego por los bosques de México y de California, y los bosques tropicales de Colombia y de Costa Rica, ¿sí? Por supuesto que hicieron convenios con los dioses tribales, es decir, pactos, con las religiones animistas, y médicos brujos y chamanes, y probablemente, muy factiblemente, bebieron sangre para garantizar la fertilidad o para estar a salvo de sus enemigos. Y estos convenios nos fueron registrados en los libros del infierno y todavía muchos de nosotros estamos teniendo consecuencias de ello, simple y sencillamente a nivel nacional, porque esa sangre cayó en el territorio de este continente y esa sangre clama por venganza. Por eso tenemos que luego pedir perdón por las naciones. Bueno, pues estos convenios se registraron en el infierno y hemos heredado
mucha gente ha heredado dones espirituales y dones psíquicos como resultado de todos estos pactos ancestrales profanos. Yo les he contado de mi mamá que heredó de su abuela esta unción oscura, esta unción de oscuridad y pasaban cosas rarísimas. Y tenemos una oración de renuncia a las unciones de oscuridad. Búscala en el canal porque ahí está, por supuesto. Y nunca las pedimos, pero de repente están presentes en nuestra vida y no desaparecen solo porque nacemos de nuevo. Solamente van a desaparecer cuando tú renuncies a ellas y te arrepientas de aquello que provocó que esa unción oscura, que ves esa gente que tiene sensibilidad y entonces es medium y entonces lee las cartas y es muy buena para leer la carta o nada más te ve y sabe cosas de ti. Bueno, están heredando una unción de oscuridad y luego incluso lucran con ella y entonces ponen su tiendita en donde te leen la mano, te leen la carta, todas esas cosas que tenemos que deshacernos de eso. Y tenemos que reconocer los pecados de nuestros ancestros que nos heredaron todo eso y reconocer que no solamente nosotros hemos pecado, sino que nuestros antepasados pecaron y que hemos heredado esos pecados. El pecado heredado se llama iniquidad. Este es el legado de los antepasados. Bueno, todo ese legado también se hereda. Se hereda el pecado, se hereda la enfermedad y lo heredamos en el código genético, en este ADN, esta doble hélice que les he dicho que es el ácido desoxirribonucleico. No tienes que saber demasiado de eso, nada más saber que en cada célula de tu cuerpo está la marca de que heredaste los pecados, las enfermedades, los traumas de tus antepasados. Por ejemplo, hay gente que hereda el trauma de la guerra, aunque no haya vivido nunca una guerra, hereda trauma por crueldad, trauma por esclavitud, trauma por un terremoto, por un tsunami, por un sacrificio, haber visto que sacrificaron a alguien. Todas esas cosas se heredan, tenemos que renunciar a eso, limpiarnos, que Dios, por eso la gente tiene pesadillas, tenemos que quitárnoslo, tenemos que renunciar a eso. El papel principal de este ADN es el almacenamiento a largo plazo de información para el cuerpo y lo podríamos comparar con un conjunto de planos o de códigos que contienen instrucciones para todas las células de nuestro cuerpo. Y la información que transporta este ADN determina no solamente nuestra apariencia física, nuestra susceptibilidad a enfermedades y nuestra aptitud para ciertas cosas, por ejemplo, ser muy flexibles o ser muy buenos cantantes o ser muy, muy buenos para tocar un instrumento o buenos para las matemáticas o para el bordado, para la cocina. No nada más es eso, o para el deporte, sino que estamos heredando también dentro de ese ADN pecados, traumas, todo eso. Sin embargo, Dios le dio a cada línea sanguínea y a cada árbol familiar una fragancia, un fruto y un sonido que ninguna otra familia tiene. ¿Sí? Es esta línea sanguínea. Y el diablo quiere interferir en el llamado de esa línea sanguínea y por eso hay que pedirle a Dios que nos revele la asignación de cada familia. Y para eso también tenemos que limpiar este ADN, limpiar todo ese, limpiarnos del trauma, de los pecados que heredamos. Cuando tú limpias tus líneas de sangre, limpias a toda tu familia. Ahora, escuchando a James Cahuela en este video que les estoy contando, él comentó algo que a mí me impactó. Dice, hay uno en cada generación que Dios llama para ser quien libere la línea sanguínea. Y si tú eres el que tiene ese llamado a limpiar tus líneas sanguíneas, es muy probable que tu nacimiento haya sido complicado o que al momento de tu nacimiento haya estado marcado porque naciste y tus padres se divorciaron o se divorciaron justo antes de que nacieras o tu papá abandonó a tu mamá o hubo una enfermedad o te querían abortar o tu padre se quedó sin empleo o cualquiera de estas cosas, ¿sí?
Cuando yo nací, mi mamá y yo estuvimos a punto de morirnos en el momento de mi nacimiento. Y de mis hermanas y yo, la única a la que el diablo ha querido matar con saña ha sido Satanás, no solamente en esa ocasión, pero te estoy diciendo el día que yo nací, en 1965, el diablo me quiso matar, porque él quiere matar a la semilla que redime. A lo mejor te estás identificando con algo de lo que te estoy diciendo. Pero a través del Espíritu Santo podemos deshacer lo que nuestros ancestros hicieron a través de ¿qué? De arrepentimiento. Tenemos un video de lo que es el arrepentimiento y tenemos oraciones de arrepentimiento y la limpieza de nuestras líneas de sangre y de las iniquidades que nos fueron heredadas, traumas heredados y las acusaciones que están en contra nuestra y que nos están bloqueando la bendición y nuestro derecho de nacimiento. Tu ADN también, como te decía, lleva recuerdos. Tu mamá, por ejemplo, recuerda lo que le sucedió durante toda su vida y esos recuerdos son almacenados en su ADN. Lo mismo en el cuerpo de tu papá. Y cuando fuiste concebido o concebida, el ADN en el óvulo y en el esperma se combinaron y dieron lugar a ti, o sea, te formaron. Tu ADN por eso lleva los recuerdos de tu papá y de tu mamá que se va agregando y cuando tú te casas y tienes tus hijitos y tus nietos heredan también tus recuerdos. Entonces, por ejemplo, hay gente que no entiende por qué si ellos no estuvieron en una guerra, por qué tienen miedos y pesadillas de guerras. Bueno, pues por eso. De hecho, por ejemplo, la persona que empezó el movimiento pro vida en Estados Unidos era un médico abortista. Y tenía pesadillas, oía a los niños que lloraban, que gritaban así pues de cómo los arrancaban del útero de su madre y tenía estas pesadillas. Interesante, era la misma pesadilla que tenía su esposa y todos sus hijos. Y fue cuando se dio cuenta que era una cosa espiritual, que no era nada más un montón de células que podía entrar y sacarlas del útero de una madre. Y él se convirtió, y él empezó el movimiento pro vida en Estados Unidos, porque se dio cuenta que lo que él hacía en un quirófano, en el hospital, estaba afectando a su familia, por lo tanto era una cosa espiritual, de cosas que él no estaba viendo, y se percató de que eran cosas muy sagradas. Y por supuesto ahora todo el movimiento pro vida está en contra del aborto. Del mismo modo, bueno, hemos recibido recuerdos en nuestro ADN de generaciones anteriores, ¿sí? Que hay un ADN específico en cada familia para la forma que pensamos y actuamos y nuestras preferencias y mentalidades. Así también hay naciones completas que tienen rasgos particulares, ¿sí? Bueno, y por eso tenemos un legado espiritual que hemos recibido de nuestros antepasados, un legado espiritual, no nada más el color de los ojos, no, es un legado espiritual. Y según la ciencia, o sea, la ciencia ya está descubriendo estas cosas, de que hay una memoria definida en nuestras células sanguíneas y han demostrado que el corazón recuerda y recuerda generacionalmente. Te tengo que vincular un video de Joan Hunter, que creo que sí está con Sid Roth en español, de cómo hay memoria celular y cómo tienes que orar para borrar esa memoria celular. Te lo voy a vincular. Si el corazón recuerda todos los pactos que se hayan hecho a través de nuestros antepasados, pues desde luego nos siguen afectando. Y entonces no son nada más nuestros pecados personales los que nos atan a los altares cuando hemos hecho altares, cuando hemos hecho brujería nosotros, sino que nos está bloqueando todos los pactos que hicieron en altares nuestros ancestros, nuestras líneas de sangre. Y tenemos también un video de los altares y todo eso. Bueno, ¿cuál es el problema? Yo sé qué pecados cometí, pero no conozco todos los pecados de mis ancestros. Entonces, hay gente que dice, bueno, además, yo no he pecado. Bueno, pues, primera de Juan 1, que ya sé que parezco disco rayado.
Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, que no tenemos, fíjate, no que no hayamos pecado, que no tenemos pecado, sí tenemos pecado, los hemos heredado de entrada. El único que no heredó pecado fue el Señor Jesucristo y Él nunca pecó estando sobre la tierra. Bueno, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda esa maldad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesar, arrepentirnos delante de Dios y Dios nos borra los pecados. Lo más lindo, le borra al diablo toda su lista de pecados que te tiene escrita desde hace 6,000 años, de todos los que heredaste. Mira lo que dice Levítico 18:24. Esta es la nueva versión internacional. No se contaminen con estas prácticas. Está hablando de prácticas sexuales y sobre todo porque eran prácticas sexuales idólatras. Bueno, lee el Levítico. Porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes voy a arrojar. Y aún la tierra misma se contaminó, es decir, nuestros pecados, la idolatría profana, los pecados sexuales que cometemos, contaminan la tierra. Por eso, dice, la castigué por su perversidad y vomitó a los habitantes. Fíjate, vomitó a los habitantes. Les dice, obedezcan ustedes mis estatutos y preceptos. Ni los nativos ni los extranjeros que vivan entre ustedes deben practicar ninguna de estas abominaciones, pues las practicaron los que vivían en esta tierra antes que ustedes y la tierra se contaminó. Si ustedes contaminan la tierra con pecados sexuales, idolatría profana, que por cierto iban juntas, eran sacerdotisas y sacerdotes que tenían relaciones sexuales encima de los altares profanos. ¿Por qué? Porque el diablo quiere la simiente. Y entonces imagínate, si se embarazaba la sacerdotisa, era un bebé que nacía dedicado ya al diablo. Yo sé que está fuertecita la enseñanza, pero bueno, hay gente que está muy emproblemada y ya tuvimos que hacer la enseñanza de esto. Si ustedes contaminan la tierra, ella los vomitará como vomitó a las naciones que la habitaron antes que ustedes. Es por lo que nuestros padres han hecho, que la tierra nos escupe y nos vomita. Por eso luego no podemos prosperar en nuestras tierras. Yo prospero cuando voy al Caribe, yo prospero cuando voy a la Amazonía, prospero cuando voy a Estados Unidos, cuando voy a Inglaterra, pero en México me cuesta mucho trabajo prosperar, pero estamos luchando, ¿ves? ¿Por qué? Porque la tierra me quiere vomitar por todos los pecados de mis ancestros. Y no se necesita una generación no se necesitan muchas generaciones para contaminar la tierra, ¿eh? Se necesitan unos poquitos años para contaminar la tierra. Entonces, imagínate ahorita que hay tanto narcotráfico en nuestras naciones, ¿cómo estamos contaminando la tierra? Tenemos que pedir perdón por esos pecados de nuestras naciones. Entonces, estos pecados de las generaciones anteriores se te acumulan a ti. Finalmente Dios lo juzga y la tierra te vomita, se vuelve árida, se vuelve yerma, se vuelve así como esta diapositiva, así seca, seca, seca. ¿Y cómo te vomita la tierra? Pues te enfermas, toda tu familia se enferma. Ves que hay muchos enfermos en tu familia o que hay mucha pobreza y no puedes salir de la pobreza. La familia completa, falta de éxito, abortos, no provocados, sino que quieres embarazar y no puedes, que hay infertilidad, que ni siquiera te embarazas, que hay opresión, que hay abandono, que hay violencia, que hay muertes tempranas, que es lo que te comentaba yo del pastor Chuck, que había mucha muerte temprana, mucho alcoholismo en su familia. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hemos pecado y la paga, el salario del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Y estamos pagando las consecuencias de los pecados de nuestros antepasados. Cuando alguien peca, las maldiciones permanecen hasta que nos arrepentimos de este pecado, hasta que ese pecado es arrepentido. Y Dios es un juez justo
Y por eso no excusa el pecado, porque Dios tiene una ley espiritual que dice que lo que necesita Él para perdonarte tus pecados es que tú confieses el pecado y pidas perdón con arrepentimiento. Tenemos el video del arrepentimiento. Solo el arrepentimiento y el perdón a través de la sangre de Jesús pueden levantar, quitarte esa maldición de encima. Ahora, ya hemos hablado en un video que creo que no quedó nada mal de cortes celestiales para principiantes, en el que hablo de, y en el de iniquidades, en el que hablo de la diferencia entre pecado, transgresión e iniquidad. Bueno, la iniquidad es un estado que te está afectando también, lo heredaste ese estado, ¿sí? Y el pecado o las transgresiones, en este caso por pecado me refiero a transgresiones, son hechos que nosotros cometemos. Y la iniquidad son hechos que cometieron nuestros ancestros, pero que hemos ido heredando y por lo tanto estamos en un estado de iniquidad, ¿sí? ¿Cómo limpiamos las líneas sanguíneas? ¿Cómo nos limpiamos de toda esta cosa horrenda que nos está bloqueando? Bueno, vamos a la corte de Dios, a la corte de misericordia. Bueno, ahorita nada más estamos enseñando corte de misericordia. Y lo que, ya sé, que parezco disco rayado, pero ¿qué tenemos que hacer? Ponernos de acuerdo con la acusación de... En tu familia hubo brujos, tu mamá era bruja, tu abuela era bruja, todas en tu familia eran brujas y tú has heredado los pecados de brujería de tus ancestros. Ponte de acuerdo con eso. A lo mejor tú no eres bruja, si no, no estarías viendo esto. O a lo mejor le hiciste a la brujería. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Como este señor Cahueila. Señor, perdóname. Yo confieso este pecado como mío, con arrepentimiento identificativo, ¿sí? Tienes que identificarte con el pecado. Si tu mamá te hizo brujería, que las hay, ¿sí? Madres que embrujan a los hijos, tú tienes que pedir perdón como, a pesar de que tú eres la víctima de la brujería de tu madre, tienes que pedir perdón por esas brujerías como si tú las hubieras cometido, a pesar de que tú eres la víctima. Te arrepientes, aplicas la sangre. ¿Para qué? Porque tú lo que quieres es quitarte eso. Y tú dirás, pero es que yo, mira que, no, ya sé, todos queremos tener la razón, pero Dios dice, ¿quieres tener la razón o quieres tener la bendición? Sigue mis leyes espirituales para que puedas ser limpia de todas esas maldiciones que puso tu madre o tu padre sobre ti. Me han escrito de Sinaloa, del estado de Sinaloa en México, de esta mujer, su papá no era brujo, pero su abuelo sí, y dedicó a uno de sus hijos a Satanás, o sea, y lo único que hizo fue hacerle un daño al muchacho. El muchacho creo que ni siquiera se dedicó a la brujería, pero lo afectó muchísimo. Y claro, hay mucha enfermedad, hay abandono, hay divorcio, hay falta de éxito en esa familia. ¿Por qué? Porque hay brujos en los ancestros. Tenemos que pedir perdón como si fuéramos ese abuelo y pedir perdón, perdóname, Padre, yo dediqué a mis hijos a Satanás. Y tú dices, pero yo nunca dediqué a ninguno de mis hijos a Satanás, pero tú te estás identificando con el pecado. Tú eres el que está llamado a limpiar tu línea sanguínea. Por eso estás viendo este video, porque cuando tú limpias tu línea sanguínea, no nada más te estás limpiando, tú estás limpiando a los que tienen tu misma sangre. Veamos Levítico 26. Yo sé, estoy haciendo unos videos larguísimos, pero bueno. Si ellos confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus padres, nos está hablando a nosotros, solo porque está en el Antiguo Testamento no quiere decir que no nos habla a nosotros. El Antiguo Testamento es un testamento que necesitaba revelación, y la revelación la da el Nuevo, pero no solamente porque le llamamos Nuevo Testamento, no, es el Testamento renovado. Si nosotros confesamos la iniquidad y la iniquidad de nuestros padres por la infidelidad que cometimos contra Dios y por la hostilidad con que hemos resistido a Dios, entonces doblegaremos nuestro corazón incircunciso y recibiremos el castigo de nuestra iniquidad. Pero yo me acordaré de mi pacto con Jacob
y mi pacto con Isaac y mi pacto con Abraham. Es la única vez que Dios pone en este orden a los patriarcas. Siempre pone, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y aquí lo hace al revés. Yo me acordaré de mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham, y me acordaré de la tierra, porque tú eres tierra. Nosotros venimos de la tierra. Y dice, pero la tierra quedará abandonada por ellos y disfrutará su reposo estando desolada en ausencia de ellos. Lo que les está diciendo aquí básicamente, bueno, a lo mejor me desvío un poquito, les está diciendo, la tierra tiene que descansar cada 7 años y tomar un año sabático. Y si ustedes no dejan descansar la tierra de Israel un año, los voy a sacar de la tierra para que la tierra descanse. Y ese fue uno de los motivos por los cuales sacó a Israel, el pueblo de Israel, de la tierra de Israel. Entonces te fijaste que dice que teníamos que pedir perdón por nuestros pecados y las iniquidades heredadas de nuestros antepasados. Vamos a ver, ¿quién ha hecho esto? Bueno, aparte de Daniel, desde luego también Ezequiel lo hizo. También tuvo que pedir perdón por los pecados de los antepasados. Pero Daniel es más conocido que Ezequiel porque luego el profeta Ezequiel pues habla medio complicado a veces, ¿no? El capítulo 9 de Daniel, ves a Daniel arrepintiéndose por los pecados de sus padres, de sus ancestros, ¿sí? Y se había dado cuenta que los 70 años de los que hablaba Jeremías ya se habían cumplido y que ya era hora de que Dios trajera a su pueblo Israel. Y Daniel era un hombre santo, apartado por Dios como profeta. Había pecado él. Bueno, cuando llegó a Babilonia ni siquiera quiso pecar tomando de los manjares que le estaba ofreciendo el rey. Ajá. Sin embargo, vemos que Daniel se arrepiente por los pecados de sus ancestros, de los reyes y de las personas en autoridad. Y aquí está la oración que él levantó allí en Daniel 9. Estoy tomando té, perdón, es que hace un montón de frío. Dirigí mis ruegos al Señor en oración y ayuno y me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Lloré al Señor, mi Dios, y le confesé, Señor, tú eres grande y temible y siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con aquellos que te aman y obedecen tus mandatos, pero hemos pecado. ¿Había pecado él? No, pero él está haciendo suyos los pecados del pueblo de Israel. Hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado contra ti, hemos despreciado tus mandamientos y ordenanzas, nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos que nos dieron todas estas palabras, a los profetas, a los que hablaron bajo tu autoridad, y todo Israel ha desobedecido tus instrucciones y te ha dado la espalda y te rehusó escuchar tu voz. Y a causa de este pecado se han derramado sobre nosotros todas las maldiciones solemnes y los juicios que le diste tú a Moisés en la ley, como nos habías advertido. Y nunca hubo una calamidad tan grande como la que nos está ocurriendo y se han cumplido todas las maldiciones de la ley de Moisés escritas para nosotros. Sin embargo, nos hemos rehusado a buscar misericordia del Señor nuestro Dios al no reconocer su verdad y no abandonar nuestros pecados. ¿Había pecado Daniel? No, está pidiendo perdón por pecados que él no cometió. Daniel sabía que Dios requería que su pueblo se arrepintiera y se volviese a él. Por eso él comienza a arrepentirse, día y noche se arrepiente. ¿Y por qué se arrepiente si él no hizo nunca nada malo? No estaba presente cuando se cometieron esos pecados. Se arrepiente porque sus antepasados pecaron contra Dios y rompieron el pacto con Dios. Y esos antepasados ya no están vivos, pero Daniel comprende que somos responsables de todo lo que hicieron nuestros antepasados espiritualmente y biológicamente. Ellos puede que no estén aquí presentan físicamente, pero biológicamente nosotros estamos manifestándolos porque sin ellos no hubiéramos podido existir. Somos la suma total de todos nuestros antepasados, de todos los que han estado antes que nosotros y hemos heredado toda esa deuda espiritual que ellos nos dejaron. Y estos son algunos de los altares y tengo una enseñanza sobre qué son los altares. Lo de aquí es un cenote en la península de Yucatán,
Estas piedras son de Stonehenge en Inglaterra y lo de abajo es un altar de muertos aquí en Michoacán, en México. Bueno, las personas que hacen estos altares entienden esto, entienden que hacen convenios con sus altares, ¿verdad? Y que hicieron convenios, pactos, que pactaron con estos espíritus y que ahora son dueños de su familia, ¿sí? Porque ellos hacen pacto con estos dioses de estos pueblos. Y estos pactos se mantienen. Mira, se mantienen. Mira, había unas fotos, no te las quise poner, yo las puse al principio, yo sentía tan feo, bueno, esta es de las menos feas. Permanecen las estatuas en la India, los dioses en la India siguen siendo adorados, hay gente que sigue adorando a los dioses griegos. Tengo un amigo que se acaba de ir a Turquía y ahí lo ves, ay, estoy abrazando la columna del templo a Diana. ¿Qué haces ahí? O Afrodita, no me acuerdo, por ahí lo puso en el Facebook y yo, ay, este niño tengo ganas de jalarle las orejas ahora que regrese de su viaje a Turquía. Bueno, estos pactos se mantienen y los dioses y sus altares que fueron adorados por las primeras naciones en este territorio americano, ¿sí? Siguen de pie. Bueno, ahí tienes una foto de Machu Picchu. Te garantizo que hay gente que va a Machu Picchu y se carga de energía y hace rituales en el Machu Picchu. Y a menos que realmente te divorcies de ellos y declares ante el cielo y el infierno que ya no los estás adorando, que no los vas a adorar, que te divorcias de ellos, ¿sí? Va a continuar habiendo un entendimiento tácito, ¿sí? Legal en el ámbito espiritual de que aún tú estás en pacto con ellos y que ellos son tus dueños y que ellos tienen derecho a bloquearte y hacerte cosas y jalarte los pies en la noche y dejarte pobre y enfermo, porque como tú no les ofrendas, pues se van a cobrar como puedan. Y no sabemos quiénes estaban en nuestro pasado, en el mío, en el tuyo. Muy factiblemente les dieron niños a los dioses de la tierra. Yo les he hablado de la adoración profana y tenemos varios videos de la adoración profana en donde hablamos de esto. No voy a entrar en esta cosa ahorita, pero por supuesto que hubo mucho sacrificio de niñas a la mamacocha. En los rituales mayas se ahogaban niños, ¿sí? Y todas estas cosas se mantienen en contra nuestra en el reino espiritual, si no seamos o no conscientes de ello. Ahorita ya estamos creando conciencia con estos videos. Y los contratos fueron realizados por nuestros antepasados y nos vendieron. Y si tienes antecedentes, por ejemplo, en tus antepasados de gente que fue masona, que yo tengo antepasados ahí, o sangomas, babalaos, santeros, brujos, ya sabes, los que hacen el vudú, mediums, hechiceros, espiritistas, brujas, druidas, pues tienes contratos y convenios en contra tuya. Y necesitamos romperlos. Si somos salvos y nacemos de nuevo y somos liberados por la sangre de Jesús, con las oraciones que estamos haciendo en este canal, pues yo creo que vamos a tener victoria. O sea, lo creo con fe, o sea, creo firmemente en eso porque Dios es súper fiel. Pero nosotros tenemos que darle a conocer a los principados y poderes de estos altares que nosotros ya no somos de ellos, que no nos poseen y que no pueden retener nuestra bendición. ¿Por qué? Porque tenemos la cruz, tenemos el nombre de Jesús, tenemos la sangre y tenemos un juez justo. Y que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero hay que tener cuidado porque si nosotros seguimos en fornicación, en adulterio, haciendo tonterías, ¿cómo va a morar ahí el Espíritu Santo? Nuestros antepasados vendieron sus cuerpos, ese templo que es su cuerpo, a otros dioses. Por eso Dios no podía vivir allí. Y tenemos que entender que la mayoría de los rituales hechos a estos demonios, estas deidades antiguas,
dedican a las generaciones siguientes, dedican su semilla biológica y todos sus descendientes a Satanás. Y lo hicieron para ganar poder y dinero durante su vida en la tierra. Y ellos ya no están, pero nos vendieron. Y te recomiendo mucho el video de los altares y la renuncia a los altares y la renuncia a hacer un sacrificio. La Biblia dice que un hombre es como una ciudad. Ahí en Proverbios 25 dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Si somos una ciudad, ¿qué tipo de ciudad somos? ¿Somos una ciudad con murallas destruidas como Babel? No, o somos una ciudad que se parece a la ciudad de Dios, a la Jerusalén celestial. Yo le voy a que estamos construyendo murallas que van a detener el avance del diablo en nuestras vidas y de nuestras familias. En algún lugar de tus líneas de sangre, alguien te vendió y cambió tu vida antes de que nacieras. O sea, la cambió por oro, por plata, por poder, por esas cosas vende la gente a su descendencia. Pero Jesús vino a comprarlo en la cruz y su sangre fue el precio. Y por eso es nuestra responsabilidad asegurarnos de que Él obtenga lo que pagó con su sangre y con su cuerpo. El arrepentimiento generacional nos libera de estos contratos demoníacos y revierte las maldiciones que quieren venir sobre nosotros y sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Cuando tú estás haciendo estas oraciones, estás liberando a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos. Jesús murió en esa cruz para abrirnos el camino. Y Él ha provisto los medios para liberarnos del pecado y de todas esas maldiciones, pero necesitamos apropiarnos de esa provisión. Y eso es un proceso, por eso veo que hay gente que está muy desesperada y dice, yo ya quiero resultados rápido, ya mañana. Es un proceso y necesitamos revelación. Tenemos que divorciarnos de los demonios, de sus altares y divorciarnos también de nuestros antepasados. Y pronto vamos a publicar muchas oraciones al respecto. Ahora, ¿qué sucede si soy acusado falsamente? Bueno, es lo mismo. Tenemos que pedir perdón, aunque sea una acusación falsa. Esto lo hemos dicho muchas veces, pero lo vamos a repetir. Cuando se presenta una acusación en contra tuya, sea en el cielo, sea en la tierra, sea en el infierno, Jesús dice que estemos de acuerdo con el acusador y que nos arrepintamos rápidamente antes de que se juzgue el problema. Mateo 5, versículos 25 y 26 dice, reconcíliate pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino, no sea que te entregue al juez y termines en la cárcel. Si alguien te acusa de algo, mira, simplemente acéptalo y di sí, me arrepiento. Incluso si sientes que no eres culpable y alguien, por ejemplo, alguien me dice, oye Maris, estás llena de orgullo y de soberbia. Mira, igual tengo poquita soberbia, poquito orgullo, o estoy llena de orgullo. Como sea, esa acusación en contra mía se sostiene mientras yo no me arrepiente y pida perdón. Entonces mejor le digo, Padre, estoy acusada de ser muy orgullosa y muy soberbia y muy sangrona. Yo te pido perdón, Señor, me arrepiento. Señor, tú resistes al soberbio, yo te pido perdón. Y le borra la acusación al diablo, o a la comadre, o a la vecina que te la esté haciendo, o al jefe. Entonces, ¿qué sucede si soy acusado falsamente? Pues me arrepiento, y si la acusación no es cierta, me arrepiento de todos modos, porque cuando yo hago eso, el juicio pasa de mí al acusador, y Dios juzgará a esa persona por acusarme falsamente. Y te voy a poner aquí esta bonita escritura llena de sabiduría y llena de promesa, de Proverbios 25. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale de beber agua. Si tu enemigo, no dice tu amigo, no dice tu compadre y no dice tu hermano, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale de beber agua. Pues así carbones encendidos tú amontonas sobre tu cabeza y el Señor te recompensará. Entonces, ¿qué sucede cuando me arrepiento? Pues me arrepiento y el juicio que estaba en contra mía pasa al acusador. Y Dios juzgará al diablo por andarte acusando también falsamente. Espero que este video te haya bendecido. No te pierdas los siguientes que van a ser de oraciones y unas metodologías ahí que vamos a publicar
Y si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Y yo te bendigo, ya sabes que yo los amo mucho y me duele mucho cuando me cuentan sus historias y veo cómo todo nuestro pueblo latinoamericano estamos sufriendo por estas situaciones, pero hay libertad en el Señor. Ten muy lindo 2020, muy bendecido, muy lleno de luz.